Desde los orígenes de nuestra especie nos hemos caracterizado principalmente por la transmisión de conocimientos, el desarrollo de nuestra inteligencia y el progreso de nuestra civilización o de nuestro entorno. Esto puede dar cuenta propia cuando nosotros hablamos del cambio de un periodo a otro en la historia de la evolución humana. Por ejemplo, cuando el ser humano empezó a tallar instrumentos de piedra para luego posteriormente pasar a la forja y la creación de herramientas de acero y hierro o de la edificación de pequeñas chozas hechas principalmente con materiales rústicos hasta la edificación de los grandes rascacielos que hoy en día tenemos en las grandes ciudades. Es esta capacidad innata del ser humano de desarrollar su inteligencia, de aumentar el conocimiento que tiene y de transmitir los conocimientos que ha adquirido durante una generación que mantiene al ser humano en la cúspide de la cadena alimenticia y como aquella especie dominante en nuestro planeta. Sin embargo, es justamente el pilar del aprendizaje lo cual mantiene al ser humano en el lugar en el que está. Sin el aprendizaje ni la comunicación que tuvo esto para poder transmitirlo, el ser humano posiblemente habría quedado atrás o no habría desarrollado sus capacidades al punto en el que nos encontramos hoy en día. Este pilar de aprendizaje que se cimenta junto con la comunicación se tiene basado un poco más en el entorno, porque el aprendizaje se desarrolla en lo que el ser humano percibe en su entorno, aquello de lo que concibe y comprende aquello que lo rodea e intenta interpretar. Podemos dar cuenta de esto cuando analizamos, por ejemplo, los patrones de aprendizaje del ser humano para poder obtener sus recursos, sus alimentos. El ser humano para cazar tuvo que aprender diferentes técnicas de cómo atraer al animal, de cómo encontrarlo, de cómo desarrollar las herramientas o los medios necesarios para poder cazar a este animal, o incluso en el cultivo, en la agricultura, cuando el ser humano tuvo que aprender exactamente a cómo mantener un vegetal en un entorno muy distinto al donde lo encontraba originalmente. Esto se da cuenta cuando el ser humano pasó de ser una especie cazadora-recolectora a una especie con una civilización ya desarrollada como tenemos hoy en día. Y es justamente aquello que viene a ser el aprendizaje, de lo cual se va a hablar en esta ocasión. Por todo ello, vamos a pasar a hablar de la metacognición, el cual es el tema principal de este video. La palabra metacognición significa conocimiento sobre el conocimiento. También conocida como la teoría de la mente, esta implica la capacidad innata que tienen las personas para poder comprender y predecir la conducta de ellos mismos, y que a través de la percepción de emociones, actitudes y sentimientos de los demás se podrá saber cómo actuarán las personas que los rodean. La moderna psicología cognitiva la define como la capacidad de autoanalizar sus productos cognitivos y procesos para hacerlos más eficientes en situaciones de aprendizaje y resolución de problemas. La habilidad metacognitiva se basa en un procedimiento de interrogatorio introspectivo o retrospectivo, a fin de seleccionar la estrategia o método de solución. Vygotsky afirma lo siguiente: quien se plantea preguntas tiene ya la mitad de las respuestas a su alcance. Es decir, aquel que reflexiona descubre qué es lo que sabe y qué es lo que no, tiene mayores posibilidades de seguir avanzando en el aprendizaje. El concepto metaaprendizaje hace referencia a la capacidad de evaluar su propio proceso de aprendizaje, para efectos de hacerlo más consciente y eficiente, lo que hoy se conoce como aprender a aprender. Vygotsky plantea lo siguiente: el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que les rodean. La metamemoria del estudiante se puede desarrollar trabajando con la ayuda del profesor cualquier capacidad. Las capacidades seleccionadas para determinar los interrogantes son las siguientes. Primero, identifica, donde las interrogantes son: conozco el tema, sé el objetivo de la tarea. La segunda capacidad es la de discriminar, donde las interrogantes son: estoy organizando la información que asimilo, recuerdo las ideas principales. La tercera capacidad es la de evaluar, donde las interrogantes son: ¿sé qué estrategias es más adecuada para un aprendizaje? ¿Incrementé mis conocimientos? El metapensamiento es la conciencia sobre el pensamiento, la capacidad que tiene el sujeto para pensar en voz alta y desarrollar de esa manera estrategias con el fin de buscar una reflexión que le permitan solucionar un problema tanto matemático o como el progreso de la escritura.
La metaatención es la conciencia que tenemos de este importante proceso neuropsicológico y la posibilidad de usar estrategias para regular nuestra capacidad selectiva de inhibir estímulos distractores y elevar nuestra eficiencia en tareas cognitivas. Atención sostenida es la base de todo proceso psicológico, pues implica los estados de vigilia y alerta. El estado de vigilia requiere de una energía que active el cerebro durante largos periodos de tiempo. En cambio, los estados de alerta se dan por cortos periodos de tiempo como preparación para afrontar alguna actividad rápida. Atención selectiva es una especie de filtro de la información sensorial que comúnmente denominamos concentración. Su función es inhibir aquellos estímulos sensoriales irrelevantes y seleccionar voluntariamente aquellos que nos interesen. Atención dividida es la habilidad para hacer eficientemente más de una tarea a la misma vez. El esquema de sistemas de medición empleado es el del triángulo propuesto por Vygotsky, Leontiev y Engerstrom. Consiste en buscar una mejora y desarrollo del sujeto hasta llegar al objeto, a través de instrumentos psicológicos que permitan el esperado desenvolvimiento. Se forma así una serie de relaciones entre cada elemento que compone el triángulo. La primera es la relación que existe entre el sujeto, la comunidad y las reglas. La segunda relación entre objetos, comunidad y división del trabajo. Una tercera relación se da entre el sujeto, los instrumentos y el objeto, y finalmente, una cuarta relación nace entre el sujeto, la comunidad y el objeto. Así, cada uno de estos elementos se relaciona entre sí formando un esquema de desarrollo efectivo. Planificación del aprendizaje consiste en la predicción y anticipación de las consecuencias de las propias acciones, la comprensión y la definición de las tareas por realizar. Definir objetivos a corto plazo que él pueda realizar durante su aprendizaje. Es muy importante decidir qué estrategia se utilizará para ello, las condiciones en las cuales se debe realizar, es decir, tener un plan de acción. Supervisión sobre el proceso de aprendizaje. Se refiere a la comprobación del proceso de ejecución de lo planificado. Se identifican los errores cometidos en el proceso. A través de la supervisión, el estudiante es autorregulador de su propio aprendizaje y constantemente se debe estar preguntando sobre cómo está realizando su aprendizaje y si las estrategias que está utilizando son las adecuadas. Evaluación del éxito o no del aprendizaje y de la aplicación de las diferentes estrategias, es decir, revisar todo el proceso. Esto implica que el alumno sea consciente de cuánto, cómo y en cuánto tiempo aprendió y con qué tipo de dificultades se encontró.